Yo comencé a trabajar en un almacén de ropa femenina hace poco más de 6 meses. No era mi primer empleo, pero sí el más peculiar, por decirlo de alguna manera. El lugar tenía ese aire de antigüedad que sientes cuando entras a una tienda que no ha cambiado mucho en décadas. Las paredes, los estantes de madera y especialmente los maniquíes. Todo parecía pertenecer a otra época. Era un lugar pequeño, familiar, con pocos empleados. La mayoría eran señoras mayores que habían trabajado allí por años, y yo era el más joven del equipo. Siempre me tocaban los turnos de cierre, lo que significaba que pasaba bastante tiempo solo, especialmente al final del día, cuando el almacén se vaciaba y las luces de la calle se atenuaban poco a poco. Lo curioso es que desde el primer día que entré, hubo algo que me incomodaba un poco, aunque no sabía exactamente por qué. Había un maniquí en particular, colocado en la vitrina principal, que siempre me llamaba la atención. Era diferente a los demás. No sé si era por lo detallado que estaba, por la expresión de su rostro o por cómo parecía que sus ojos de vidrio te seguían cada vez que pasabas frente a él. El maniquí en cuestión era un tanto diferente, no solo por su postura, sino, como dije, por el nivel de detalle. Tenía un rostro casi perfecto, sin esas líneas plásticas que suelen tener los maniquíes normales. Sus ojos eran grandes, de un vidrio opaco, pero parecían estar siempre fijos en algo, o en alguien. Su piel, aunque obviamente falsa, era de un tono pálido que imitaba la carne humana de una manera que resultaba algo incómoda. La ropa que llevaba siempre era de la colección más antigua, lo que hacía que se viera aún más fuera de lugar. Pero lo peor era su sonrisa, una mueca apenas perceptible. A pesar de eso, no me fijé tanto al inicio. Traté de ignorarlo. Uno se acostumbra a esos detalles con el tiempo, o al menos eso pensaba. Pero fue en una de esas noches de cierre cuando empecé a notar un par de cosas raras. Recuerdo estar terminando de doblar la ropa cuando pasé frente a la vitrina para apagar las luces. Miré de reojo al maniquí, como siempre, solo para darme cuenta de que algo en su postura había cambiado. Parecía haberse movido ligeramente. Me quedé inmóvil por un momento, observándolo. Quizás algún compañero lo había cambiado de lugar y no me había dado cuenta, o al menos eso me dije a mí mismo. Los días siguientes no fueron mejores. Cada vez que me tocaba cerrar, ese maniquí parecía moverse un poco más cada día. A veces su mano estaba en una posición distinta, otras veces su cabeza estaba girada un poco, como si mirara en una dirección que no le correspondía. Llegó un momento en que pensé que estaba perdiendo la cabeza. Trabajar tantas horas, llegar tarde a casa, no ver a mis amigos como antes. Tal vez el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero lo que más me inquietaba no era solo que el maniquí se moviera, era que cada vez parecía que se acercara más. Esa sensación de ser observado se hacía más fuerte. No era como si solo lo notara, era algo más profundo, casi como si ese maniquí tuviera una especie de conciencia, como si supiera exactamente dónde estaba yo en todo momento. Y yo sé que podía haber sido su gestión. Esa sensación de ser observado tiene su explicación y puede ser solamente su gestión. Pero eso no quitaba que me muriera de miedo cada día al tener que cerrar todo el almacén. Traté de hablarlo con mis compañeros, pero la respuesta siempre fue evasiva. Nadie parecía querer mencionar al maniquí y cuando lo hacía, cambiaban rápidamente de tema, como si fuera un tabú. Fue entonces cuando recordé una historia que me contaron hace mucho tiempo, la famosa leyenda de México de la Pascualita. Para quienes no lo sepan, la Pascualita es un maniquí famoso en Chihuahua, México, que durante años ha despertado rumores sobre si realmente es solo un maniquí o algo más. La gente cuenta que su nivel de detalle es tan perturbador, tan raro, que parece más un cuerpo embalsamado que un simple modelo de tienda. No lo sé. Hay quienes aseguran que la Pascualita fue una novia que murió justo antes de su boda y que su madre, devastada, ensambló su cuerpo para mantenerla cerca. Esa es la leyenda. Pensé mucho en esa leyenda mientras intentaba darle algo de sentido a lo que ocurría en el almacén. Claro,
Me torturaba de alguna manera porque eso me hacía estar mucho más asustado. Pero había algo diferente en mi situación. La Pascualita, aunque espeluznante, era una figura estática, una leyenda que había perdurado a lo largo del tiempo. En cambio, lo que yo estaba viviendo aquí no era solo un maniquí que parecía humano, algo que parecía estar cada vez más cerca de mí. Debo decir que hubo una noche en la que cambiaron las cosas muy drásticamente. Fue una noche de tormenta. Literalmente se estaba cayendo el cielo. El viento golpeaba las ventanas y las luces parpadeaban de vez en cuando. Yo estaba solo en el almacén como siempre y había terminado casi todo. Solo me faltaba apagar las luces y cerrar. Mientras caminaba hacia el interruptor, pasé por la vitrina y, para mi sorpresa, el maniquí ya no estaba. La vitrina estaba vacía. Yo me detuve en seco y el corazón se me aceleró muchísimo. No podía haberlo movido nadie. No había nadie más allí. Miré alrededor buscando alguna explicación y entonces lo vi. Estaba allí, pero al fondo del almacén, en una esquina muy oscura. No tenía forma de explicar cómo había llegado allí. Ninguno de los maniquíes era tan ligero como para que se moviera solo. Pude sentir que mi cuerpo se congeló en ese momento. Había algo en la forma en que estaba colocado, inclinado hacia adelante como si estuviera a punto de dar un paso. Eso me provocó un miedo que es difícil de explicar. Y esos ojos de vidrio, seguían mirándome, a mí directamente. Intenté reunir el valor para moverme, pero fue entonces cuando sentí que no estaba solo. Sentí que el ambiente cambió. El silencio del almacén se volvió pesado, hasta opresivo. Sabía que algo estaba mal, que esa cosa no era solo un maniquí y que nunca lo había sido. Había un silencio tan grande que ni siquiera podía escuchar bien la lluvia de allá afuera. Yo salí corriendo del almacén, sin mirar atrás, temiendo que esa cosa quizás estuviera corriendo, dirigiéndose hacia mí. Y bueno, al día siguiente, cuando volví al trabajo, de nuevo una sorpresa me esperaba. El maniquí ya no estaba. Y hubo algo muy extraño, demasiado diría yo. Pregunté entonces a mis compañeros si lo habían movido o si lo habían llevado a otra parte. Pero todos, absolutamente todos, actuaron como si nunca hubiera existido. Eso fue muy extraño. Me preguntaban, ¿qué maniquí? ¿A cuál te refieres? Me decían. Parecían genuinamente confundidos. Lo más extraño es que desde esa noche nadie ha vuelto a ver el maniquí, ni yo, por suerte. Es como si se hubiera desvanecido, o quizás como si se hubiera escapado. No estoy seguro de qué era exactamente, si algo sobrenatural, o si mi mente me estaba jugando trucos, pero yo sé lo que vi, y lo que sentí sobre todo. Eso fue real. A veces cuando paso frente a una tienda y veo maniquíes en las vitrinas, no puedo evitar sentir un frío en el cuerpo y quizás de alguna manera reconocer si de casualidad no será ese maniquí. No habrá ido a parar hasta allí. Pero no, nunca más lo he vuelto a ver. En el fondo a veces siento que no todos los maniquíes son simples figuras de plástico o de resina. Algunos, como el que vi en el almacén, parecen tener una suerte de energía, presencias, facilidad para la sugestión, qué sé yo. No sé explicarlo. Gracias por escuchar mi historia.